Hoy revisaremos la lista de Charles Darwin de pros y contras del matrimonio. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y en esta edición de Extra Ideas vamos a ver la lista de pros y contras de Charles Darwin para casarse. El contraer matrimonio fue una situación analizada por Darwin porque primero se estaba casando con una prima, estaba contrayendo matrimonio con una prima En esa y época creo que era normal. esperemos. Y él dejó registro de todo el pensamiento que hizo sobre si contraer o no matrimonio en más o menos 3 o 4 cartas, de las cuales nosotros hoy día nos vamos a enfocar en las dos más interesantes, que son una lista de pros y contras, y en segunda parte como cuándo es conveniente contraer matrimonio. Bueno, escogimos este tema porque nos pareció simpático. Es una lista que yo creo que en el contexto hacía más sentido, hoy es más graciosa. Sí, o sea, probablemente todo el mundo hacía este cálculo en esa época. Probablemente si alguien tomara esta carta y le removiera el nombre, no tendría ninguna importancia. Pero creo que es una curiosidad. Sí, sí. Por ejemplo, uno de los elementos por los cuales él decía que era conveniente contraer matrimonio era por la posibilidad, si es que a Dios le gustara, de tener hijos. Que contrastándolo un poco como se piensa hoy en día, no sé, me da risa como está intrínsecamente amarrado. De, si me caso, voy a tener hijos, a menos que Dios no lo quiera. Sí, como en esa época era evidente que todo matrimonio iba a tener hijos. Claro, o que iba a tratar de tener hijos. Sí, Eh, sí, hoy en día como que ya las personas por último se lo pueden preguntar. O sí, sea, es un tema de conversación entre las parejas. sí, hoy día no es evidente. O sea, es muy habitual, no es evidente. Eso. Sí. De hecho, en Bumble, que es una aplicación a lo Tinder, tú puedes incluso poner dentro de tu información como tags de ese estilo. Como si quiero no tener hijos. ¿Sí? Por el otro lado, uno de los elementos para no contraer matrimonio era la libertad para ir donde yo quisiera. Es decir, si él contraía matrimonio, no iba a poder ir donde él quisiera. O sea, Darwin, ¿cuánto viajó en su... Muchísimo. O sea, o más que nada, estaba pensando, déjame reformular la pregunta. ¿Cuándo hizo todos sus viajes? No lo sé. ¿Cuándo fue a las Galápagos, todo eso? O sea, yo supongo que es una persona que para la época viajaba mucho. Mm. En contraste, digamos. Sí, a mí me gustaría meterme después a Wikipedia y ver esa clase de información por curiosidad. Mm, Me imagino él poniendo esto en la lista de cons de, voy a perder mi libertad, y después haciéndolo de todas formas. sí. También una razón para la cual contraer matrimonio es tener compañía constante y una amistad en la edad o la vejez y que puede hacer que esa persona esté interesada en uno. Claro, Ese era su... bueno, es que esta mujer va a estar interesada en mí. que no es una preocupación menor. ¿Sí? El tema de llegar a la vejez y el tema de la compañía en la vejez. No sé, ¿te acuerdas en este libro de Walkable City? Que hablaba mucho de la soledad que se estaba produciendo en las personas mayores porque no salían de sus casas, no tenían a dónde ir y se aislaban solas. Mm. Pero esto igual contrasta mucho con uno de los contras que identifica Darwin, que dice, no voy a poder tener conversaciones con hombres inteligentes en clubs. Y aquí habla mucho de la época de este autor. Sí, De las mujeres eran vistas como inferiores intelectualmente y la verdadera como amistad intelectual estaba en hombre a hombre. Lo cual claramente es una estupidez, pero bueno. pero incluso, es decirte, porque incluso en esa época, o sea, ya estaba, ya hace un tiempo existían todos los momentos literarios de mujeres, como revistas, libros. Creo que para la época de Darwin ya se había escrito Frankenstein. No lo sé. Ahí es donde no tengo curiosidad, porque hay todo un movimiento. O
O sea, en esta época es cuando empieza a surgir el... Las mujeres tienen que votar, tienen que salir todas estas cosas. Entonces me gustaría ver un poco la línea de tiempo. No sé, me da curiosidad. También es divertido como dice, bueno, una de las razones para las cuales no casarse o no contraer matrimonio es no estar forzado a visitar primos y familiares y estar ocupado en cualquier trivialidad. No quiero conocer a los suegros, no hay problema. ¿Habrá tenido malos suegros? No lo sabemos, pero lo encuentro muy notable que una de las consideraciones para no contraer matrimonio es que no quiero perder mi tiempo con los suegros. O sea, ¿tú le aconsejarías a alguien tener una pareja y no llevarse bien con la familia de la pareja? No, estoy de acuerdo, obviamente es importante, pero es divertido que haya puesto como, no, me da lata perder mi tiempo en esto. No, no me interesan tus fotos de guaguas, deja de mostrármelas. Bueno, y acto seguido dice, una de las cosas por las cuales no conviene contraer matrimonio es la ansiedad y los gastos que traen los hijos. Sí. Básicamente el kilo de guagua o el kilo de niño. Que ahora tiene una forma bastante curiosa donde uno es muy fácil de calcular cuánto te cuesta tener un hijo en cuanto a todo lo que tienes que comprar, 20 años de educación, seguros. eh, y incluso hay gente que analiza eso cuando piensa en el impacto ambiental. ¿Ya? El mayor impacto ambiental que tú puedas hacer es producir otro ser humano. Pero por el otro lado, una cosa positiva, según Darwin, y esta yo creo que es la frase más chistosa que hay de todo este escrito, es que según él, contraer matrimonio es mejor que tener un perro de todas formas. Sí. Es mejor tener un matrimonio a tener una mascota. Sí. Es un objeto querido con el cual puedes jugar. Mejor que un perro por lo menos. Qué increíble cómo es hijo de su época, ¿no es cierto? Acá literalmente es object to be beloved and played with, better than a dog anyhow. Bueno, y acto seguido dice, bueno, alguien que se preocupe de el hogar, que cuide Sí. el hogar o la casa. Qué machismo, Dios mío. Ay. Bueno, también habla de... Pero por el otro lado, eso significa que posibles peleas pequeñas, posible pérdida de tiempo, no poder leer tranquilo en las tardes. No tengo menos plata para la ¿Sí? biblioteca. Dice, literalmente, menos dinero para comprar libros. Em, O sea, ahora, ¿cuál sería la versión moderna de esto? ¿Cuál sería el... ¿Qué? ¿El pro y el contra? No sé si me va a salir en contra de esta conversación grabada, digamos. No, creo que voy a pasar por esta. Puedes hacerlo tú. Es que yo pienso porque también acá él nunca menciona la idea del divorcio. Me imagino que eso no existía en su época. Sí, yo supongo que ¿Existía? no. Sí, existía, pero supongo que no era usual. Ya. Finalmente él está viendo su día a día. Está pensando, voy a tener que cambiar mi estilo de vida. Porque claramente si no te importan los libros, no te importa. Si no quieres viajar, tampoco te importa. Pero es como... Es cómo cambia tu vida ahora que vas a agregar a alguien más y cómo van a compartir esa vida. Parecía ser que, como por el lado positivo, él siente amor, compañía y alguien con quien estar en la vejez, pero por el lado negativo, pérdida de dinero, tiempo y como ocupaciones en general. Sí, pero incluso en las cartas él decía, no quiero que mi vida sea trabajar, trabajar, trabajar y morir. Sí, de hecho yo creo que ese es el párrafo más interesante de esta carta, que habla de una de las razones para las cuales conviene contraer matrimonio, según él, es evitar esta intolerable idea de estar solo por la vida y solamente trabajando. Como este descanso en el otro. Es casi como un descanso emocional de... De hecho, incluso habla de... Él imagina y compara la vida que tendría él solo en un departamento en Londres versus él con una mujer, una chimenea y música. Sí, y tengo que decir, esa idea suena grata.
Sí, es más romántico tener a alguien con quien compartir la vejez. Y bueno, Pero es una lástima tener menos dinero para libros. por eso tenemos el podcast. Sí. Para que ustedes nos ayuden a tener dinero para libros. Algún día, algún día. Algún día. Y también otra cosa que es curiosa es la segunda parte de las cartas de él, que es ¿cuándo es conveniente contraer matrimonio? Porque él termina esta carta, que es del año 1838, diciendo, sí, pareciese ser que es conveniente contraer matrimonio. Pero la pregunta es ¿cuándo? Y empieza de manera inmediata a decir, ¿pronto o no pronto? ¿Me conviene hacerlo ahora o después? Y es divertido como ya en esta época, 1838, era un tema todos los gastos que significan una fiesta de matrimonio. Como él habla de todo el problema y los gastos que significarían contraer matrimonio, comprar una casa, comprar muebles, eh, llamadas, incomodidad, que la gente me pregunte. También, por ejemplo, dice, voy a tener que empezar a acostumbrarme y ordenarme a tener que salir a caminar con mi mujer todos los días. Pero nadie lo obliga. Pero por eso me da risa esa declaración. Parecía, yo leyendo esto así como netamente superficial, me da la impresión de que era como una cosa habitual salir a caminar a una determinada hora. Supongo que era así. Supongo. Ahora es habitual ver Netflix. Sí. Qué Si es que triste. lo ven. Ah, Ah. Ya no pueden verlo porque no hay cámara, pero estamos haciendo gestos. sí. Y un punto más que no me esperaba encontrar, que ya él tenía preocupaciones de estar muy cansado si es que tenía hijos. Sí. De qué pasa si tengo hijos muy tarde y ya no tengo la paciencia. Y también decía, con la juventud hay flexibilidad de mente. Sí. Eso no se me había ocurrido que ya era un concepto en esa época. Sí. Igual encuentro fascinante esto porque habla tanto en dos planas, una carta cortita, de una cosmovisión de la sociedad. De cómo funcionaban los roles, quién hacía qué, cómo eran los ritmos sociales, cómo eran los usos. Y qué tan distinta sería esta misma carta escrita hoy. ¿Cuáles serían los pros? ¿Cuáles serían los contras? ¿Qué elementos tomar en consideración para contraer matrimonio? ¿Pronto o no tan pronto? Y también, que por ejemplo, ¿cómo cambiaría esta carta con, por decirlo, el estatus socioeconómico de la persona? Yo no sé si es que... ¿Cuál era el como estatus socioeconómico de Darwin? Me imagino que es suficientemente acomodado para poder haber viajado. Sí, ser profesor universitario, que parecía ser que era importante eso. Sí. Porque me imagino como habría sido el diálogo de una manera distinta de no comprar una casa, sino mudarme a la casa de... Me imagino las millones de versiones que puede tener esta misma carta, dependiendo de qué persona era, dónde vivía en el mundo. Sí. Y como una nota de esperanza para los que nos escuchan, Darwin efectivamente tomó la decisión de contraer pronto el matrimonio, se casó 2 meses después y vivió toda su vida y tuvo 10 hijos. Por lo tanto, es muy interesante ver cómo Dios esta quiso. persona, Dios proveyó, cómo esta persona es capaz de mostrar que uno puede trabajar mucho y al mismo tiempo tener familia. Lo cual es interesante, ¿eh? Porque no sé si todo el mundo logra esa compatibilidad. Muchas veces el trabajar mucho hace que abandonen las familias. Sí. Bueno, ahí es difícil saberlo porque fue hace tanto tiempo, pero también qué tipo de vida tenían ellos como familia o cuánto era el nivel de trabajo que tenía. Creo que el desafío del siglo XXI va a ser encontrar ese equilibrio de vida personal y vida laboral. Sí. En fin, el día de hoy hemos tenido un interesante viaje en el tiempo a través de una carta de un gran hombre. Y descubrimos que Santiago no quiere atreverse a dar su versión de esta premisa. Creo que puede ser complicado y podría salir muy mal. O muy bien, no lo sabemos.
No quiero correr el riesgo. Sí. Pero de nuevo, es una forma de ver cómo uno siempre algo puede aprender de la gente que vivió hace mucho tiempo, hacer un poco de introspección y reírse un rato. Sí. Better than a dog. Better than a dog. Y con eso les mandamos un gran saludo a todas las personas que nos siguen escuchando toda la semana. Los invitamos a escucharnos en Spotify, YouTube, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher y todas las otras plataformas en las cuales ustedes escuchen su podcast. Cuando estén escuchando esto, Santiago va a estar en China. No sé qué tiene que ver eso con esto, pero Quería decirles. muy bien. Adiós. Adiós.